estimados estudiantes del primer año de educación secundaria, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla el profesor Luis Urbina de la asignatura de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a compartir lo que es la cultura egipcia, ¿no? Siempre sobre la cultura egipcia nos cuentan muchas cosas, ¿no? Hay muchos aportes, los egipcios, ¿no? Sobre sus pirámides, sus mastabas, ¿no? Los conservatorios de las momias, ¿no? Entonces siempre nos recordamos eso y ahí mismo decimos es de los egipcios, ¿no? Hay muchas películas al respecto y tantas cosas. Bien, pero ¿qué es la cultura egipcia? ¿Dónde estuvo situada la cultura egipcia? ¿No? La cultura egipcia está situada al noroeste del continente africano, ¿no? Y tiene o limitaba en la antigüedad por el norte con el mar Mediterráneo, ¿no? Por el sur con la región de Nubia, por el este con el Mar Rojo y el Istmo del Suez, y por el oeste con el desierto de Libia. O sea, tenía un amplio terreno y por eso que Egipto también se le dividió en dos regiones, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? El Alto Egipto era la región que se encontraba hacia el sur, ¿no? y comprendía desde Asuán hasta el Cairo, ¿no? Esta región es montañosa, en donde el río Nilo exhibe sus cataratas. Era un área también pantanosa, donde abunda la pesca y se obtiene el papiro, planta con la que se elaboraba un material especial para escribir. Y luego tenemos también el Bajo Egipto. El Bajo Egipto se encuentra en la parte norte, ¿no? Y se extiende desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo. Ahí forma un valle fértil que es regado por el Nilo y que desemboca en el mar Mediterráneo a través de tres brazos, ¿no? Exhibiendo una delta que tiene la forma de una D griega, ¿no? Este es la acción geográfica de la cultura egipcia, ¿no? Vamos a pasar a ver sus otros aspectos importantes de la cultura egipcia, ¿no? Que son los periodos de la historia egipcia. Los periodos de la historia egipcia son 6. El periodo legendario, el periodo tinita, el periodo ménfico, el periodo tébano, el periodo del apogeo y el periodo de la decadencia, ¿no? Vamos a ver lo que es el periodo legendario. Este periodo es en la etapa en la que gobernaron los reyes, ¿no? Servidores del dios Horus, y los hombres vivían agrupados en clanes. Luego de esta agrupación eran agrupaciones mayores llamadas nomos, ¿no? Algunos hechos notables fueron, por ejemplo, el establecimiento del calendario, la aparición de la escritura jeroglífica y la división del territorio en dos regiones bien definidas, ¿no? El Alto Egipto y el Bajo Egipto, que eran divisiones fundamentales dentro de la historia egipcia. Bien, luego tenemos el periodo tinita. ¿En qué se basa este periodo? ¿No? Esto se dice periodo tinita por el gran apogeo y la gran prosperidad
que alcanzó la ciudad de Tinis, ¿no? Y en esta época surge el primer faraón, ¿no? Llamado Menes, que unifica los reinos del Alto y el Bajo Egipto, y fue también el que mandaron a construir los primeros canales de regadío. Y se estableció que las mujeres podían ascender al trono real, ¿no? Este corresponde al periodo Tiernita. Luego viene el periodo menfítico, ¿no? El periodo menfítico se debe por el brío que alcanzó la ciudad de Memphis, ¿no? Que fue fundado por el faraón Menes, ¿no? Y en donde hubieron 10 dinastías. Y en ese periodo se construyeron las famosas pirámides de Keops, Kefren y Miserino, y se fomentó la cultura mediante el establecimiento de bibliotecas en distintos lugares de Egipto, ¿no? O sea, la cultura era bastante apreciada en aquel tiempo. Luego viene lo que es el periodo tebano, ¿no? En este periodo estuvo la ciudad de Tebas como protagonista, y aquí se construyó el edificio del laberinto, ¿no? Que tenía 12 patios, 1500 salas, ¿no? Y el lago también artificial de Meris para un regadío. Miren, en aquellos tiempos ya se pensaba, ¿no? En cómo regar las tierras. Y un acontecimiento ingrato de este periodo está constituido por las guerras eh, civiles que favorecieron la invasión de los Ixos, pueblos de pastores, ¿no? Del periodo Oriente. Y luego viene el periodo del apogeo. En el periodo del apogeo, Egipto alcanzó su máxima expresión, ¿no? Gracias a las grandes conquistas emprendidas por los faraones Tumosis el Grande y Ramsés II. En el tiempo de Amenfosis IV se estableció el monoteísmo en torno al dios Atón, ¿no? Es un dios bastante periodo. Y finalmente viene el periodo de la decadencia de Egipto. El periodo de la decadencia se da por las luchas que hubieron entre las dinastías entre el Alto y el Bajo Egipto, ¿no? Y estos debilitaron políticamente al Egipto y favorecieron a las sucesivas conquistas que fueron objeto por parte de los persas, comandados por Cambises, ¿no? De los griegos con Alejandro el Grande a la cabeza, y los romanos, quienes capitaneados por Octavio, vencieron a la reina Cleopatra, ¿no? Lamentablemente se dieron estos hechos históricos y Egipto entró a ser pues subordinado, ¿no? Lamentablemente. Y luego tenemos también lo que es la organización política egipcia, ¿no? ¿Cómo se daba la organización política egipcia? Ustedes saben, ¿no?, que el Egipto era gobernado por faraones, ¿no? Y el gobierno de Egipto, o gobierno egipcio, se caracterizó por ser monárquico y teocrático, ¿no? Y el primer, ¿no? El primer gobierno egipcio, o perdón, el gobierno egipcio, efectivamente, estuvo en manos de una persona llamada Faraón, ¿no? Que vivía rodeado en una gran corte de privilegiados notables, funcionarios, sacerdotes y desde luego también guerreros, ¿no? Hubieron muchos guerreros en la organización política egipcia, ¿no? Y el faraón era pues el amo de todos los hombres, dueño de todas las tierras y de todas las aguas del río Nilo. Así se le conjeturaba al faraón. La voluntad, ¿no? Su voluntad del faraón era ley. Por tanto, los mortales debían
con suma reverencia, y ninguno de ellos podía pronunciar su nombre sin añadir la siguiente expresión: que florezcan en él la vida y la salud. O sea, ¿no? Para dirigirle la palabra al faraón debía de hacerse con mucha reverencia, ¿no? Y ninguno de ellos podía pronunciar su nombre sin añadir la expresión que decía: florezcan en él la vida y la salud, ¿no? O sea, dirigiéndose al faraón. Y eso era pues algo que daba mucho que hablar, ¿no? Y luego tenemos nosotros que enfocar, ¿no?, la división de los funcionarios, ¿no?, del sistema político egipcio, ¿no? En el sistema político egipcio estaba el escriba real, estaba el gran visir, estaba el jefe del sello del Estado, ¿no? El jefe del sello del Estado, y estaba el gran sacerdote. ¿Quién era el escriba real? ¿No? El escriba real era el que estaba el encargado de llevar el cálculo de los ingresos agrícolas y de inspeccionar las industrias y el comercio. Y para ello, este escriba real debía ser un gran experto, ¿no? Un gran experto en el manejo de los números y de la difícil escritura egipcia. Ustedes saben que la escritura egipcia era jeroglífica, ¿no? Y era bastante difícil poder desentrañar sus escritos. Entonces tenía que ser una gran persona. Luego teníamos el gran visir. ¿Quién era el gran visir? ¿No? El gran visir era el encargado de controlar a los gnomos, ¿no? Y los gnomos, que eran de las provincias, ¿no? Eran de las provincias, y era el intermediario entre las autoridades y el faraón, ¿no? Entonces, cualquier cuestión que se decía, el que solucionaba era el gran visir, ¿no? Luego teníamos el jefe del sello del Estado. ¿Quién era el jefe del sello del Estado? ¿No? Era una persona que casi comparada como el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, que tenía como función fundamental supervigilar los ingresos fiscales y los gastos del Estado egipcio, ¿no? Y por último teníamos el gran sacerdote. ¿Quién era el gran sacerdote? ¿No? El gran sacerdote que tenía a cargo el culto religioso y se preocupaba en presentar a los faraones como descendientes de los dioses. Esa era la acción que realizaban los principales funcionarios, ¿no?, de la política egipcia, ¿no? Vamos a hacer una pausa, mis estimados jóvenes, y venimos con la segunda parte de la cultura egipcia. Ya volvemos.